En este preciso instante, mientras me escuchas, tu cerebro está oscilando entre las ondas beta y alfa, como las olas del mar. Estás alerta, pero relajado, como después de una buena taza de chocolate caliente. ¿Y qué tal si te dijera que existe un momento del día en el que tu cerebro entra en un estado aún más profundo? Un estado donde cada palabra que pronuncias se convierte en una orden directa para el subconsciente. Florence Scovel Shinn descubrió este momento y lo usó todas las noches durante 30 años. 30 años. Ella lo llamaba la ventana hipnagógica. 5 minutos. Apenas 5 minutos antes de rendirte al sueño, donde el filtro crítico se apaga, donde el ego duerme antes que tú y donde los decretos se plantan como semillas. Semillas que germinan durante 8 horas de sueño. Pero hay un código, una secuencia específica. ¿Y si lo haces en el orden equivocado? No funciona. Estás a punto de descubrir exactamente lo que Florence hacía todas las noches antes de dormir. ¿Y por qué cientos de personas que aprendieron esto manifestaron cambios financieros en menos de una semana? En menos de una semana. Si has estado luchando financieramente durante meses o años, escúchame con atención. El problema no es la falta de dinero. El problema no es la falta de oportunidad. El problema es que estás programando escasez. Todos los días. Sin darte cuenta. Y la peor programación ocurre en 2 momentos. Justo al despertar y 5 minutos antes de dormir. Porque en esos momentos, tu subconsciente está expuesto, sin defensas, sin filtros. Y la mayoría de la gente, en esos momentos sagrados, hace exactamente lo opuesto de lo que debería hacer. Al despertar, toma el celular y llena la mente de noticias malas, comparaciones, ansiedad. Antes de dormir, piensa en las cuentas que no ha podido pagar, en los problemas que no ha resuelto, en los miedos que no ha superado. Y el subconsciente, que no juzga, que no cuestiona, que solo obedece, recibe todo esto como una orden y pasa la noche entera procesando escasez, construyendo más escasez, atrayendo más escasez. Florence descubrió cómo invertir esto. Y lo que vas a aprender hoy lo cambia todo. Pero antes de revelar el código, necesito contarte la historia de una mujer llamada Elena, Nueva York, 1927. Elena tenía 42 años, 3 hijos, y estaba divorciada, sin pensión, sin empleo fijo, viviendo en un cuarto alquilado. Ella había oído hablar de Florence a través de una amiga, y fue hasta su casa una tarde de jueves. Florence recibió a Elena, escuchó toda su historia, y le dijo algo que Elena nunca olvidó. No necesitas más dinero. Necesitas un sueño diferente. Elena se quedó confusa. ¿Cómo así? ¿Un sueño diferente? Y Florence le explicó. Pasas 8 horas durmiendo todos los días, pero antes de dormir, gastas esos 5 minutos finales preocupada, y el subconsciente toma esa preocupación y trabaja en ella toda la noche. Te levantas más ansiosa de lo que te acostaste, porque programaste ansiedad. Florence entonces le enseñó a Elena el código de 5 minutos. Una secuencia de 4 pasos que necesitaba hacer en ese orden exacto. Elena prometió hacerlo todas las noches durante 7 días. En la mañana del 8º día, se despertó con una carta debajo de la puerta. Era de su exmarido. Él había conseguido un empleo mejor y quería empezar a pagar la pensión atrasada. Elena pensó que era una coincidencia, pero Florence dijo: no existe la coincidencia, existe el alineamiento. Te alineaste durante 7 noches y el universo respondió. Elena continuó con el código.
3 semanas después, consiguió un empleo como secretaria. Salario decente. Horario flexible. 2 meses después, fue ascendida. 6 meses después, estaba ganando más de lo que ganaba cuando estaba casada. Y todo comenzó con 5 minutos antes de dormir. Ahora puedes estar pensando, pero yo ya intenté afirmaciones antes de dormir. Ya intenté visualizaciones. Ya intenté orar. Y no funcionó. Lo sé. Porque probablemente lo hiciste en el orden equivocado. O lo hiciste con la energía equivocada. Florence descubrió que no es solo lo que dices. Es cómo lo dices. Es la secuencia. Es el estado emocional. Hay gente que hace afirmaciones antes de dormir, pero está tensa. Hay gente que visualiza, pero está forzando. Hay gente que ora, pero está desesperada. Y el desespero, la tensión, el forzar, todo eso es resistencia. Y la resistencia bloquea la manifestación. El código de Florence es diferente, porque te lleva, paso a paso, de la tensión a la rendición, del miedo a la confianza, del esfuerzo al flujo. Y cuando llegas al 4.º paso, ya no estás pidiendo, estás decretando. Y te vas a dormir sabiendo que está hecho, que ya está hecho. Pero calma, porque antes de que te enseñe el código completo, necesitas entender la ciencia detrás de esto. Porque Florence no era solo mística. Ella entendía cómo funciona la mente. Y en los últimos 100 años, la neurociencia ha probado que Florence estaba en lo correcto. Existe un estado cerebral llamado hipnagogia. Es la transición entre la vigilia y el sueño. En ese estado, tus ondas cerebrales se desaceleran. Sales de beta, que es la atención enfocada. Pasas por alfa, que es la relajación. Y entras en teta, que es el estado de trance. Es el mismo estado que los meditadores tardan años en alcanzar. Y tú entras en él naturalmente todos los días, 5 minutos antes de dormir. En ese estado, el córtex prefrontal, que es la parte crítica del cerebro, disminuye la actividad y el subconsciente queda expuesto, sin filtro, sin juicio, listo para recibir programación. Florence enseñó que este es el momento más poderoso del día, más poderoso que en la mañana, más poderoso que en la tarde. Porque en la mañana aún tienes el ego activo. En la tarde tienes distracciones. Pero de noche, 5 minutos antes del sueño, estás en la frecuencia perfecta. Y cualquier cosa que plantes allí será procesada durante 8 horas. El subconsciente no duerme. Él continúa trabajando, reorganizando memorias, consolidando creencias. Y si la última cosa que plantaste fue un decreto de abundancia, él pasa la noche construyendo caminos neuronales de abundancia. Te levantas diferente, no porque algo haya cambiado allá afuera, porque algo cambió aquí adentro. Y cuando cambias por dentro, el mundo responde. Entonces, el primer paso del código de Florence es este: liberar el día. Parece simple, pero la mayoría se salta esto. Y cuando te lo saltas, el código no funciona. Porque no puedes plantar una semilla nueva en un suelo lleno de basura vieja. Entonces, antes de decretar cualquier cosa, necesitas limpiar. Y limpiar, para Florence, significa perdonar el día. Vas a revisar mentalmente todo lo que sucedió desde que te despertaste hasta ahora y vas a perdonar. Perdonar no es decir que todo estaba bien. Perdonar es decir, no voy a cargar esto para el sueño. Si alguien te irritó, perdona. Si tomaste una decisión mala, perdónate a ti mismo. Si algo salió mal, perdona la situación. No estás absolviendo. Estás liberando,
Porque mientras sigas guardando ira, culpa, frustración, el subconsciente va a procesar eso durante la noche y vas a despertar con más ira, más culpa, más frustración. Florence decía, el día no termina a la medianoche, el día termina cuando lo liberas. Y la forma de liberar es simple. Cierras los ojos, respiras profundo 3 veces y dices mentalmente, libero este día. Todo lo que pasó, lo acepto. Todo lo que no pasó, lo suelto. Perdoo a todos, inclusive a mí mismo. Y ahora estoy libre para recibir lo nuevo. Listo. Esto toma 30 segundos. Pero esos 30 segundos son cruciales. Porque cuando haces esto, le estás diciendo al subconsciente, no soy víctima de lo que pasó hoy. Elijo paz. Y cuando eliges paz antes de dormir, duermes en paz. Y un sueño en paz es un sueño reparador. Es un sueño que cura. Es un sueño que manifiesta. Elena, la mujer que mencioné, dijo que este primer paso, por sí solo, ya cambió la calidad de su sueño. Ella solía despertarse cansada, aunque durmiera 8 horas, porque se iba a la cama cargando el peso del día entero. Pero cuando comenzó a liberar antes de dormir, se despertaba descansada, ligera, lista. Y fue en ese estado que comenzó a ver oportunidades que antes no veía. Porque una mente pesada solo ve problemas. Una mente ligera ve posibilidades. Así que, si solo haces el primer paso y te detienes, ya valdrá la pena. Pero los siguientes 3 pasos son donde el milagro acontece. Segundo paso, reconocer lo que ya es. Este paso es donde la mayoría de la gente se atasca, porque la tendencia natural, principalmente cuando estás en dificultades económicas, es enfocarse en lo que falta. No tengo dinero para esto. No tengo oportunidad para aquello. No tengo suerte. No tengo apoyo. Y cuanto más te enfocas en lo que falta, más creas falta, porque el subconsciente no entiende negación. Cuando dices, no tengo dinero, el subconsciente escucha dinero. Y escucha la emoción que viene junto. Y si la emoción es falta, escasez, miedo, él entiende. Crea más falta, más escasez, más miedo. Entonces, el segundo paso, invierte esto completamente. Vas a listar mentalmente 3 cosas que ya tienes y que son valiosas. Y no necesita ser dinero. Puede ser salud, puede ser un techo, puede ser una persona que te ama, puede ser la capacidad de escuchar este video ahora. Florence le enseñó esto a Elena así. Antes de dormir, vas a decir, reconozco que ya soy rica, tengo aire para respirar, tengo un cuerpo que funciona, tengo una mente que puede aprender. Esto ya es riqueza. Y cuando reconozco la riqueza que ya existe, abro espacio para que más riqueza entre. Elena lo encontró extraño al principio. ¿Cómo puedo sentirme rica si estoy quebrada? Pero Florence explicó. La riqueza no es cuánto tienes en el banco. La riqueza es reconocer el valor de lo que ya posees. Y cuando lo reconoces, activas gratitud. Y la gratitud es la frecuencia de recibir. No puedes recibir más mientras estés reclamando lo que tienes. Porque reclamar cierra, la gratitud abre. Entonces, Elena comenzó a hacer esto todas las noches, antes de dormir. Ella listaba 3 cosas. Al principio, era difícil. Ella forzaba. Pero después de algunos días, se volvió natural. Y algo cambió. Ella dejó de despertarse pensando en lo que faltaba y comenzó a despertarse percibiendo lo que estaba allí. Y cuando percibes lo que está allí, lo cuidas mejor, lo valoras más y el universo ve que sabes cuidar
y te da más. Es una ley espiritual. Quien es grato con poco, recibe mucho. Quien reclama de mucho, lo pierde todo. Florence vio esto acontecer cientos de veces. Y ahora estás viendo la fórmula. Tercer paso: decretar lo que ya está hecho. Este es el paso más poderoso y también el más peligroso. Si lo haces mal, porque aquí vas a usar la palabra hablada, y la palabra hablada, para Florence, es una varita mágica. Ella crea, ella destruye, ella transforma, pero solo funciona cuando hablas con fe. Y fe, para Florence, no es creer que va a suceder. Fe es saber que ya sucedió. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Cuando crees que va a suceder, estás en el futuro. Estás esperando. Estás ansioso. Pero cuando sabes que ya sucedió, estás en el presente. Estás en paz. Estás confiado. Y el subconsciente responde a la paz, no a la ansiedad. Entonces, el tercer paso es decretar, en voz alta o mental, una frase específica que Florence enseñó. Y la frase necesita estar en el pasado o en el presente, nunca en el futuro. Ejemplo incorrecto: voy a tener dinero. Ejemplo incorrecto: espero que el dinero venga. Ejemplo correcto: el dinero fluye hacia mí ahora. Ejemplo correcto: tengo todo lo que necesito. ¿Sientes la diferencia? La primera es esperanza, la segunda es certeza, y el subconsciente solo acepta certeza como comando. La esperanza él la ignora, porque la esperanza carga duda, y la duda cancela el decreto. Florence enseñó a Elena un decreto específico para usar antes de dormir, y ese decreto tenía 11 palabras. Elena repetía mentalmente 3 veces antes de apagar la luz. Y las palabras eran: mi vida financiera está divinamente ordenada. La abundancia fluye hacia mí ahora. Simple, directo, presente. Cuando Elena comenzó a hacer esto, sintió una resistencia interna, una voz que decía: pero eso no es verdad, estás quebrada. Y Florence había avisado sobre esto. Ella dijo: el ego va a resistir, porque el ego vive de control. Y cuando decretas que está consumado, le quitas el control al ego y lo entregas a lo divino. Y eso asusta al ego, pero no necesitas convencer al ego, solo necesitas repetir. El ego se cansa, el subconsciente obedece. Entonces, Elena repitió, todas las noches, 3 veces, y después de algunos días, la resistencia disminuyó. Y después de una semana, ella comenzó a creer, no con la mente, con el cuerpo. Ella se sentía diferente, como si algo ya hubiese cambiado antes de cambiar. Y fue exactamente en ese momento, cuando ella dejó de forzar y comenzó a fluir, que las cosas comenzaron a suceder. La carta del exmarido, el empleo nuevo, la promoción, todo vino en una secuencia natural. Pero no fue suerte, fue alineamiento, porque ella había pasado 7 noches, después 14, después 21, programando abundancia en el subconsciente. Y el subconsciente, que controla 95% de tus decisiones, comenzó a guiarla hacia oportunidades. Comenzó a hacerla hablar con las personas correctas, estar en los lugares correctos, tomar las decisiones correctas, sin esfuerzo, porque estaba programado. Pero hay un cuarto paso, y este es el más importante de todos, porque los 3 primeros preparan el terreno, pero el cuarto sella el decreto. El cuarto paso es rendirse al sueño con confianza. Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de la gente hace los pasos y después se queda despierta pensando, ¿será que va a funcionar? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que el dinero va a venir mismo?
Y toda esa duda apaga todo lo que fue plantado. Es como plantar una semilla y después desenterrarla para ver si está germinando. Matas la semilla. Florence enseñó que después del decreto, no piensas más, sueltas, confías y duermes. Y dejas que el subconsciente trabaje, porque el subconsciente sabe qué hacer. Él no necesita tu supervisión, él necesita tu permiso. Entonces, el cuarto paso es literal. Después de decretar, respiras profundo, relajas todo tu cuerpo y dices mentalmente, está hecho, ahora descanso. Y te entregas al sueño. No te quedas dando vueltas en la cama pensando en dinero. No planeas qué harás cuando lo recibas. No revisas mentalmente si seguiste los pasos correctos. Confías en que sembraste. Y confías en que germinará, en el tiempo justo, de la forma correcta. Elena me contó que ese fue el paso más difícil para ella, porque era ansiosa, quería controlarlo todo. Pero Florence fue firme. O confías, o bloqueas, no hay punto medio. Entonces Elena aprendió a soltar. Y fue cuando soltó que todo se aceleró. Ahora, déjame contarte algo que Florence nunca escribió en sus libros, pero que compartió oralmente con algunos alumnos, y que Elena me contó años después. El código de 5 minutos funciona más rápido para algunas personas que para otras. No porque el universo tenga favoritos, sino porque algunas personas tienen menos resistencia acumulada. Si has pasado la vida entera programando escasez, te tomará un poco más de tiempo reprogramarte. Pero si estás abierto, si estás dispuesto, si estás cansado de luchar, la reprogramación puede suceder en días. Elena era una de esas. Estaba tan agotada de intentar controlar todo, que cuando Florence le ofreció un camino de rendición, ella aceptó totalmente. Y por eso la manifestación llegó en una semana, como un milagro de la Virgen de Guadalupe. Pero hay gente que tarda 3 semanas, hay gente que tarda 6, y hay gente que tarda 3 meses. Y está bien, porque el código no deja de funcionar. Trabaja en capas. Primero, limpia las creencias más superficiales. Después, las creencias intermedias. Después, las creencias profundas. Aquellas que cargas desde la infancia. Y conforme va limpiando, la abundancia va llegando. En ondas, primero, pequeñas victorias. Después, medianas. Después, grandes. Y de repente, miras hacia atrás y te das cuenta de que tu vida financiera cambió completamente. No porque te ganaste la lotería, sino porque te convertiste en una persona diferente. Y persona diferente atrae realidad diferente. Florence decía, no necesitas cambiar el mundo. Necesitas cambiarte a ti mismo. Y cuando tú cambias, el mundo cambia para ti. Y el código de 5 minutos es la herramienta más simple y más poderosa que ella dejó para hacer ese cambio. Porque trabaja directo con el subconsciente, sin necesidad de convencer al consciente, sin necesidad de pelear con el ego. Simplemente plantas, todas las noches, 5 minutos, y dejas que el subconsciente se encargue del resto. Es jardinería espiritual. No andas picando la semilla para que crezca más rápido. Riegas, esperas, confías, y ella crece, sola, porque es su naturaleza. Y hay una cosa más que necesito contarte antes de continuar. Florence probó este código con decenas de personas a lo largo de años y se dio cuenta de un patrón. Las personas que hacían el código y veían resultados rápidos tenían algo en común. No andaban contándole a todo el mundo lo que estaban haciendo. Lo hacían en silencio. Porque cuando le cuentas a todo el mundo,
disipas la energía. Abres espacio para la duda ajena, para el juicio, para la envidia. Y todo eso contamina el decreto. Florence llamaba a esto la ley del silencio sagrado. Decretos hechos en secreto tienen poder doble, porque la única testigo es lo divino. Y lo divino no juzga, no duda, solo responde. Así que aquí está el código completo de Florence para los 5 minutos antes de dormir. Primer paso: liberar el día. Cierras los ojos, respiras profundo, 3 veces, y dices: libero este día, todo lo que pasó, lo acepto, todo lo que no pasó, lo suelto, perdono a todos, inclusive a mí mismo. Segundo paso: reconocer lo que ya es, listar mentalmente 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser cualquier cosa: salud, aire, techo, una persona, una capacidad, cualquier cosa que sea verdadera. Tercer paso: decretar lo que ya está hecho. Repetir mentalmente 3 veces: mi vida financiera está divinamente ordenada. Abundancia fluye hacia mí ahora. Cuarto paso: rendirse al sueño, respirar profundo, relajar el cuerpo y decir: está hecho, ahora descanso. Y apagarte, sin pensar más, sin dudar, solo confiar. 5 minutos, 4 pasos, una vida transformada. Es simple, pero simple no significa fácil, porque lo difícil no es hacer los pasos. Lo difícil es mantener la disciplina. Es hacerlo todas las noches, aun cuando no veas resultado inmediato, aun cuando el ego diga que no está funcionando, aun cuando alguien te diga que es una tontería. Tú continúas, porque no lo estás haciendo para probarle nada a nadie. Lo estás haciendo para reprogramarte a ti mismo. Y la reprogramación exige repetición, exige paciencia, exige fe en el proceso. Pero funciona. Siempre funciona. Para quien lo hace del modo correcto y persiste. Y ahora necesito hacer una pausa para decirte algo importante. Acabas de recibir una enseñanza que Florence protegió toda su vida. Un código que ella enseñó personalmente a decenas de personas y que cambió la trayectoria financiera de todas ellas. Esta información fue mantenida en círculos pequeños, porque Florence sabía que la mayoría no iba a aplicar. La mayoría iba a escuchar, a encontrar lo interesante y a continuar haciendo las cosas del modo antiguo. Pero tú, que llegaste hasta aquí, no eres la mayoría. Estás buscando una transformación real. Y una transformación real exige honrar el conocimiento que recibes. Si este mensaje sobre el código de 5 minutos te tocó, si te hizo sentido, honra eso. Florence decía: energía parada se pudre, energía circulando multiplica. El Super Thanks allí abajo no es solo apoyo financiero. Es tú activando la ley de la circulación. Es tú diciendo: esta sabiduría vale algo. Y voy a hacerla circular. Pocos canales enseñan el código nocturno de Florence, porque la mayoría no investigó a fondo como yo investigué. Cada video así exige horas de estudio de manuscritos antiguos, de libros fuera de catálogo, de historias no documentadas. Cuando contribuyes, permites que este trabajo continúe. Permites que más personas descubran lo que tú acabas de descubrir. No eres espectador, eres aliado de esta misión. Y los aliados honran, comparten y hacen circular. El corazón dorado del Super Thanks es tu decreto de que entendiste, de que no vas a solo recibir, vas a circular también. Y si no puedes contribuir financieramente ahora, no hay problema. Contribuye con energía, comenta, comparte, envíalo a alguien que lo necesita, porque la circulación no es solo dinero, es atención, es
intención. Es hacer que la verdad llegue más lejos. Florence decía, quien recibe y no da, se seca. Quien da y no recibe, se vacía. Pero quien recibe y da en el mismo flujo, multiplica infinitamente. Entonces, sé el canal. Deja fluir a través de ti para el mundo y observa lo que sucede. Ahora vamos a hablar sobre qué hacer después de que empieces a usar el código. Porque la mayoría de las personas hace el código y espera que el dinero caiga del cielo. Y cuando no cae, desiste. Pero no es así como funciona. El código te reprograma por dentro, pero necesitas actuar por fuera. Florence Scovel Shinn lo llamaba colaboración divina. Dios abre la puerta, pero tú necesitas caminar hacia ella. El subconsciente crea la oportunidad, pero tú necesitas aprovecharla. Así que aquí está lo que debes hacer en los primeros 7 días, después de comenzar el código de 5 minutos. Primero, presta atención a tus pensamientos durante el día, principalmente por la mañana, porque el código planta durante la noche. Pero si te despiertas e inmediatamente comienzas a quejarte, a dudar, a preocuparte, estás arrancando lo que plantaste. Entonces, cuando te despiertes, antes de agarrar el celular, antes de pensar en problemas, respira hondo 3 veces y di: confío en el proceso. Lo que fue plantado está germinando. Y deja que el día fluya. No necesitas forzar positividad falsa. Solo necesitas no alimentar negatividad innecesaria. Segundo, observa las sincronicidades. El universo va a empezar a mandarte señales, conversaciones que aparecen de la nada, gente que te busca, ideas que surgen, oportunidades pequeñas que antes ignorabas. Presta atención y cuando veas la señal, actúa. No analices demasiado, no cuestiones si es coincidencia. Actúa, porque el universo te pone a prueba. Manda una señal pequeña. Si respondes, manda una mayor. Si la ignoras, deja de mandar. Entonces, responde. Siempre. Tercero, cuida tu sueño. Porque el código funciona durante el sueño. Si duermes mal, el procesamiento se compromete. Entonces, haz del sueño una prioridad. Apaga pantallas 1 hora antes. Deja el cuarto oscuro, silencioso, fresco. Acuéstate a la misma hora cada noche y despiértate a la misma hora cada mañana. La rutina de sueño potencializa el código, porque el subconsciente ama los patrones. Cuando creas un patrón, se adapta más rápido. Cuarto, no se lo cuentes a todo el mundo. Ya lo mencioné, pero voy a reforzarlo. Guarda el código para ti. A lo mucho, compártelo con 1 o 2 personas en las que confíes y que te van a apoyar, pero no salgas contándole a todo el mundo, porque siempre va a haber alguien que diga que es una tontería, que se va a reír, que va a dudar. Y la duda ajena, cuando estás comenzando, puede desestabilizarte. Entonces protege el decreto. Hazlo en silencio y deja que los resultados hablen. Quinto, anota los cambios. Puede ser en un cuaderno, en el celular, donde quieras, pero cada semana anota lo que cambió. Pequeñas cosas cuentan. Dormiste mejor, te despertaste con más ánimo, tuviste una conversación interesante, recibiste un dinero inesperado, aunque sea pequeño. Anótalo todo, porque cuando documentas, creas prueba para tu cerebro. Y cuando el cerebro ve prueba, cree más. Y cuando cree más, manifiesta más rápido. Es un ciclo virtuoso. Un círculo de bendiciones. Y hay una última cosa que necesito revelarte. Florence descubrió que el código de 5 minutos funciona. Aún mejor cuando lo combinas con un ritual matutino.
No necesita ser largo, pero necesita ser intencional. Elena. Después de que empezó a ver resultados con el código nocturno, le preguntó a Florence, ¿y en la mañana? ¿Hay algo que haga? Y Florence dijo, sí, pero es lo opuesto al código de la noche. De noche plantas, de mañana riegas. Y regar significa fortalecer lo que fue plantado. El ritual matutino de Florence era así. Al despertar, antes de levantarse de la cama, aún acostada, ponía la mano en el corazón y decía en voz alta, agradezco por este nuevo día. Confío en que todo lo que necesito viene a mí. Soy un canal de abundancia. Y después se levantaba. Simple. 20 segundos. Tan solo 20 segundos. Pero esos 20 segundos creaban la frecuencia del día. Porque la primera cosa que dices después de despertar programa el tono emocional de las próximas horas. Si te despiertas y te quejas, el día se vuelve pesado. Si te despiertas y agradeces, el día se vuelve ligero. Y día ligero atrae oportunidades. Día pesado atrae problemas. Elena adoptó ese ritual. Noche. Código de 5 minutos. Mañana. 20 segundos de gratitud. Y la combinación fue poderosa, porque estaba cercando el día entero con decretos. Antes de dormir, plantando, al despertar, regando, y durante el día, observando. En 3 meses, la vida financiera de ella había cambiado completamente. No era rica, pero era estable. Y estabilidad, después de años de caos. Era riqueza. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes comenzar hoy mismo, esta noche, antes de dormir. Haz el código. 5 minutos. 4 pasos. Y mañana por la mañana, antes de levantarte, mano en el corazón. Agradece por el día. Haz esto por 7 días seguidos y observa lo que sucede. No esperes milagros en el primer día. Espera señales, sutiles, pequeñas. Y conforme respondas a las señales, se irán haciendo más grandes. Y en pocas semanas vas a mirar hacia atrás y percibir que algo cambió. No dramáticamente, pero profundamente. Y cambio profundo es permanente. Cambio dramático generalmente es temporal. Es como construir sobre arena en lugar de roca firme. Florence vivió hasta los 83 años y hasta el último día. Hizo el código de 5 minutos, incluso cuando ya era financieramente estable, incluso cuando ya tenía todo lo que necesitaba, porque el código no era sobre dinero, era sobre alineamiento, era sobre mantener la mente limpia, el corazón abierto, la fe activa. Y cuando vives así, la abundancia no es algo que persigues, es algo que te persigue. Te conviertes en un imán natural, porque estás en la frecuencia correcta, y frecuencia atrae, siempre. Entonces, si llegaste hasta aquí, ¡felicidades! Ahora tienes una herramienta que puede cambiar tu vida financiera para siempre. Úsala con responsabilidad. Úsala con consistencia. Úsala con fe. Y recuerda, el código no hace milagros. Tú eres el milagro. El código solo despierta el milagro que ya existe en ti. Pero estaba adormecido, bloqueado, olvidado. Y ahora está siendo rememorado. Y cuando recuerdas quién eres realmente, el mundo se reorganiza para reflejar eso. Siempre fue así, siempre será. Antes de que te vayas, quiero que hagas algo. Comenta aquí abajo. ¿Vas a hacer el código antes de dormir? ¿O eres del team que agarra el celular antes de dormir? ¿Team decreto nocturno o team scroll? Antes de dormir, escoge tu team y asume públicamente, porque cuando declaras públicamente, activas testigos.
y los testigos amplifican el compromiso. No estás solo hablando para mí, estás hablando para ti mismo y para el universo. Y cuando asumes, el universo responde. Y si conoces a alguien que está luchando financieramente, que está cansado de intentar y no conseguir, envía este video. No necesitas explicar mucho. Solo di, asiste a esto. Puede cambiar todo. Porque puede. Florence lo probó. Elena lo probó. Cientos de personas lo probaron. Y ahora es tu turno de probarlo. No para mí, para ti. Entonces ve, haz el código hoy 5 minutos. Antes de dormir. Y mañana. Cuéntame lo que sucedió. Yo voy a estar aquí, leyendo, respondiendo, celebrando cada victoria contigo. Porque esto no es solo un canal. Es una comunidad de personas que están despertando para el poder que siempre tuvieron. Y cuanto más fuerte esta comunidad, más rápido todos nosotros transformamos. Entonces, sé parte, activa, presente, comprometida. Y vamos juntos.